bendiga. Una nueva oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, poder reunirnos de manera virtual, pero estamos en un mismo espíritu, y poder adorar a nuestro Dios, recibir palabra para nuestras vidas. Les saludamos con la paz de nuestro Señor a cada uno de ustedes y bueno, contentos de poder compartir este tiempo. Les dejo con mi esposa. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Nosotros bien, pasando con el Señor la cuarentena, buscando la presencia de Él, buscando cosas que tal vez en su momento no nos dábamos cuenta, pero hay que estar enfocados en nuestro Señor. Que este tiempo no sea un tiempo en vano, que lo pensemos, el 2020, como estamos ahora escuchando, nunca más nos vamos a olvidar, porque que nosotros digamos, el 2020 ha sido de tanta bendición para nuestras vidas, porque busqué como nunca al Señor, tuve un encuentro con Él y vi tantas cosas lindas que el Señor hizo. ¿Por qué? Porque estamos buscando la presencia de Dios, pero sobre todo estamos queriendo crecer en Él. Y hoy el Señor me dio una palabra que quiero compartirla con ustedes. Como siempre, estamos ansiosos que llegue el día miércoles, viernes, domingo para encontrarnos. Porque si bien no estamos físicamente, nosotros estamos unidos por algo muy importante, por el amor del Señor. Amén. Yo quiero compartir con ustedes el Salmo 42, 2. Muy cortito, pero un salmo que es una promesa del Señor para nuestras vidas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Gloria a Dios, qué hermoso. Realmente que hoy no solamente podamos decir en este momento, mi alma tiene sed de Dios, que todos los días tengamos esa sed, esa necesidad de ir a la fuente de donde el Señor nos va a dar su ayuda, donde el Señor nos da su respaldo, donde el Señor renueva nuestras fuerzas, que podamos ir a la fuente de agua viva, a la fuente donde podamos buscar la presencia de Dios, donde podamos, es el único lugar, hermano, no hay otro lugar. En este tiempo donde hay tantas voces, por allí tantas cosas dando vueltas, pero ¿saben una cosa? Lo único que nos llena nuestra alma, nuestro corazón, que nos da gozo a nuestro corazón, es ir a la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo que podamos ahora orar juntos, clamar juntos, unirnos como estamos en un mismo espíritu, quienes están conectados, quienes se conectarán, quienes lo verán de distintos lugares este video, y que sea de bendición, que esa sed nunca la pierdas y que te acuerdes siempre de dónde te sacó el Señor, de dónde nos rescató, y que te acuerdes también, yo nunca me olvido el día que entregué mi vida al Señor. Yo te invito a que oremos juntos, que clamemos juntos, para que Él pueda llenar ese vacío, que yo no sé lo que estás pasando. Tal vez estás en el valle de sombra y de muerte, pero el Señor está a tu lado. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este día, por este nuevo día. Amén. Que tú nos has regalado, que podemos estar delante de tu presencia. Sí, ¿cómo no darte gracias, Señor? Oh, Dios mío, gracias por tu presencia. Señor, que tengamos sed de ti, que día a día, Padre, tú puedas llenar ese vacío que tal vez a veces nos falta, porque estamos tal vez escuchando, estamos haciendo cosas en otras cosas, pero Dios, que podamos ir a la fuente, que tú nos hables, que tú nos llenes nuestro corazón con tu presencia, Padre. Yo ahora oro y bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada adolescente, a cada anciano que está conectado, quienes verán este video, Padre, los bendigo en el nombre de Jesús.
Que tu presencia, Padre, pueda llenar sus Sí, vidas. Señor. Sí, Señor. Pueda dar esa fortaleza que solo tú la puedes dar. Sí, Señor. Oh Padre amado, bendícelos en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestras vidas, Sí, Señor. que levante nuestros brazos, Amén. que renueve, Señor, que renueve nuestras vidas, nuestras emociones, Sí, Padre. Toca y que te podamos solamente creer a ti, Amén. que podamos estar descansando en tu presencia. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Sí, Padre. Bendigo a cada familia, Señor, Sí, en Señor. el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias. Te alabamos. Gracias por todo, Jesús. Te bendecimos. Te Amén. bendecimos. Gloria a Dios, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Este es un tiempo hermoso, como compartía la palabra mi esposa, Amén. que podamos Aleluya. mostrar que tenemos sed del Señor, que tenemos sed de su presencia. Amén. Y este himno contemporáneo, este coro, nos habla justamente de buscar más del Espíritu Santo, de la presencia, de la persona del Amén. Espíritu Santo. Amén. Hoy venimos a buscar Amén. un destello de tu gloria. Queremos conocer tu amor y tu persona. Prometiste que vendrías a llenarnos otra vez. Anhelamos tu presencia hoy aquí. Cantamos. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Manda tu fuego, consúmenos, Señor. Derrama de tu aceite hoy aquí. Decile. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven con tu lluvia, inúndanos, Señor. Tu agua fresca sacia nuestra sed. Muévete otra vez. Todos necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Que hoy sea tu anhelo, que sea el deseo de tu corazón, más de la presencia del Señor. Anhelamos tu poder fluyendo en nuestras vidas, como bálsamo hoy ven a sanar nuestras heridas. Prometiste que vendrías a llenarnos otra. Anhelamos tu presencia hoy aquí. Cantamos de corazón. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Manda tu fuego, consúmenos, Señor. Tu agua fresca sacia nuestra sed. Muévete otra vez. Le pedimos al Señor que Él llene nuestras vidas. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Manda tu fuego, consúmenos, Señor. Derrama de tu aceite hoy aquí. Una vez más, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven.
saci nuestra sed. Muévete otra vez, muévete otra vez, muévete otra vez. Señor, anhelamos más de tu presencia, más de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy, Señor, nos congregamos por este medio para adorarte, para darte nuestra alabanza, nuestra gratitud. Te pedimos, Señor, que tu maravilloso Espíritu Santo inunde nuestras vidas. Inúndanos más y más, Señor. Necesitamos de ti. Te rogamos que nos hables a través de tu palabra. Enséñanos. Mi alma tiene sed de ti, decía el salmista. Nosotros queremos más de tu presencia, más de tu Espíritu. Que hoy puedas fortalecer, Señor, cada persona. Si alguien está enfermo, sea sano. Si alguien está oprimido, sea libre. Si alguien está caído, se levante en el nombre de Jesús. Hoy recibimos tus fuerzas, recibimos tu bendición, recibimos tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza es para ti, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga. Gracias al Señor por este tiempo hermoso que podemos tener. Y quiero compartir con ustedes una palabra. ¿Sí? Vamos a ir a la palabra del Señor. Y quiero hablar hoy acerca de las bendiciones de la humildad. La palabra del Señor nos habla de que los orgullosos, los que, digamos, no tienen humildad, no tienen la bendición del Señor. Pero hoy quiero compartir las bendiciones de la humildad. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 12. Y dice de esta manera: y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice ahora el versículo 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un pasaje hermoso. Déjenme que les cuente un poco el contexto histórico de este pasaje. Salomón había dedicado el templo para Dios. Ese templo no surge en el corazón de Salomón, sino que surge en el corazón del rey David, el segundo rey de Israel. Primero fue Saúl, después vino David y después vino Salomón. Y David tenía tanto afecto por el Señor, tanto amor para con Dios, que él quería edificar una casa, estaba tan agradecido al Señor por tantas bendiciones que Dios le había dado. David era un pastor de ovejas y de repente es convertido en rey de Israel, y él decía: yo habito en una casa que es de cedro, que era un lujo, que era realmente una fortaleza, era un lugar muy hermoso, una mansión. Y él pensaba: el Señor se manifiesta en el tabernáculo, así que él pensó: voy a construir un templo que sea digno de nuestro Señor. El Señor le dijo: no lo vas a construir vos porque has derramado mucha sangre en la batalla, has peleado, has matado muchas personas. Será un hijo tuyo. Y así, cuando Salomón es puesto como rey,
Él también sentía en su corazón de seguir los pasos de su padre, lo que David había planeado, y David le dejó todos los recursos. Le dejó oro en cantidad, todo tipo de metales, madera, todo lo que necesitaba para construir un templo grandioso, el templo para la adoración al Señor. Pero cuando el templo fue construido, Salomón, que era un hombre muy sabio, hace una oración a Dios, una oración de dedicación, y ofrece sacrificios, ofrece holocaustos, ofrece ofrendas a Dios de gratitud. Y Dios se agrada. Y entonces, cuando él hace una oración y dice: Señor, cuando tu pueblo oren en esta dirección, en dirección a tu casa, donde mora tu presencia, si tu pueblo peca y tu pueblo se aleja de ti, cuando ellos oren, ten misericordia, perdónalos, bendícelos. Bueno, este es el contexto del pasaje que hemos leído. Dice que el Señor se le apareció a Salomón después que él había hecho esos sacrificios y le dijo: he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. El Señor aceptó ese templo como lugar donde iba a tener esa comunión muy especial con toda la nación. Y el Señor, que es previsor, el Señor que sabe el futuro y que conoce el corazón de los seres humanos, el Señor sabe que nosotros por un tiempo somos fieles al Señor mientras las condiciones se dan, pero a veces nuestro corazón se puede enorgullecer, perdemos la humildad. Cuando se nos dan algunas cosas bien, nos volvemos muy confiados en nosotros mismos. Y entonces el Señor les da advertencia. A mí me gusta cuando voy manejando en alguna ruta que tengo señales de advertencia. A mí me gusta mucho ver las señales de advertencia. Por ejemplo, hay una curva que hacía hace unos años y dice: curva muy cerrada, curva peligrosa. Y uno sabe que tiene que bajar la velocidad, uno tiene que tener cuidado. Hay distintas señales. Por ahí dice, bueno, animales sueltos. Uno ve una vaquita ahí en un círculo, está hablando de que hay animales sueltos. Entonces uno tiene que tener cuidado. Hay zonas de deslaves, que se desmorona la tierra. Así que las señales que hay en el camino, por ejemplo las señales de tránsito, son para nuestra protección, para que estemos mejor. Y Dios ha dejado señales en el camino para que nosotros no nos perdamos, señales para que tengamos una vida bendecida, señales para que nos vaya bien, porque esa es la voluntad del Señor. Los planes del Señor es bendecirnos, pero estas señales de tránsito, si las ignoramos, vamos a tener problemas. Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, previsor como es, él sabía que el pueblo de Israel en algún momento se iba a alejar de él, que iba a olvidar su presencia. Entonces el Señor le da advertencias al pueblo. Es como esas advertencias que están en los manuales, manual del usuario, ¿no? Por ejemplo, una vez yo compré un producto electrónico y lo enchufo y de repente empezó a echar humo. Digo, ¿qué pasó? Si estaba todo bien. No me fijé en la etiqueta, que había que usar un transformador, y entonces conecté algo que era para 110 voltios a 220 y se quemó todo, ¿no? Hay advertencias del manual del usuario, y el manual del usuario es la palabra de Dios, es la Biblia. Dios nos ha dejado ese manual del fabricante, Él es el fabricante, nuestro creador, para que las cosas nos vayan bien y para que no tengamos perjuicio, para que seamos felices, porque el plan, el deseo de Dios es que nosotros seamos totalmente felices, que podamos disfrutar las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Las advertencias son para nuestro bien. El pueblo de Israel estaba entrando en una nueva etapa, la etapa de un nuevo nivel en la adoración.
iban a tener el templo, había un lugar, una explanada, un lugar muy grande que era el atrio y demás lugares donde podía acercarse el pueblo, podían recibir la palabra de Dios, podían orar. Algunos con mucho tiempo de antelación tenían que prepararse para entrar al templo, podían llegar hasta el lugar santo, nunca al lugar santísimo. Bueno, una situación hermosa. Y Dios, sabiendo el futuro, les advierte y les dice que si ellos se alejan de Dios van a tener problemas. Y Dios les habla, les advierte acerca de qué es lo que va a pasar si desobedecen, pero también que Dios es misericordioso. Hermanos queridos, vos y yo, usted y yo, todos nosotros nos acercamos a Dios porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Y tenemos tiempos de comunión, de búsqueda con el Señor, estamos tomados de su mano, pero hay momentos donde comenzamos a aflojar en nuestra comunión con Dios. Y a veces coincide con momentos en que somos muy bendecidos, cuando alguien es muy próspero, cuando alguien está muy bien, le salieron las cosas bien, está en salud y todo esto, es como que tenemos la tentación de ser totalmente independientes. Y algo que he hablado ya hace tiempo es que nosotros estamos llamados a ser autónomos, movernos por nuestra cuenta, hacer las cosas, pensar, a ser autónomos, pero no ser independientes de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Y el deseo del ser humano es ser independiente. No quiero saber nada con nadie, no le debo nada a nadie, no quiero hacer las cosas a mi manera, como a mí se me ocurren, y no depender de Dios. Entonces el Señor, que siempre prepara una salida para las tentaciones que tenemos en el camino, el Señor hace previsión y hace provisión para nosotros. Con tiempo nos deja la salida. Así dice un texto en 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. En otras palabras, resumiendo, el Señor, juntamente con una situación que permite nuestras vidas, que sabe que vamos a pasar de la tentación, el Señor ya ha previsto, ha hecho provisión para que tengamos la salida. Así que el pueblo de Israel estaba llamado a ser bendecido. Estaba ahí Salomón dedicando el templo. Dios le dice: mi bendición va a estar con ustedes, yo les voy a escuchar, pero va a suceder más adelante y hay condicionales. Y esto, la Biblia, todas las bendiciones del Señor son condicionadas. Si haces esto, yo hago lo otro, dice el Señor. Si guardas mis mandamientos, llegarán las bendiciones. Si obedeces mi palabra, estaré contigo. Siempre es condicionado. Todas las bendiciones que el Señor nos da son condicionadas. Es decir, si nosotros cumplimos nuestra parte, Dios se compromete a hacer lo que Él ha prometido para nosotros. El ser humano busca constantemente ser feliz, de distintas maneras, ¿no? Ese deseo de ser felices nos lleva a distintos lugares, a actividades, a ciertas actitudes que asumimos con el deseo de llegar a ser totalmente felices. Pero saben que no podemos ser felices completamente si no estamos tomados de la mano del Señor, como digo siempre. No permitamos que el enemigo nos separe de la presencia de Dios. El templo simbolizaba la presencia porque Dios se manifestaba, porque Dios escuchaba a la oración del pueblo de Israel. Pero el Señor les dijo claramente: si sucede que ustedes me dejan, van a venir ciertos juicios sobre sus vidas. Muchas veces nosotros, cuando nos sentimos demasiado cómodos, nos sentimos demasiado seguros, tenemos la tendencia a descuidar nuestra comunión con Dios. Y saben que el Señor dice: separados de mí nada podéis hacer. Si no estamos tomados de la mano del Señor, nos hundimos. Nos caemos y no podemos levantarnos. Es solamente el Señor que nos puede dar
la victoria cuando el enemigo nos ataca, nos puede dar la provisión cuando estamos necesitados. Hay personas que se sienten seguras y como que tienen un seguro contra todo riesgo, que no les va a pasar nada. Pero si no estamos con el Señor, corremos riesgo gravísimo. Y como el Señor sabe todas las cosas, repito el concepto, ¿no? El Señor sabe todo. Hay personas que piensan cuando Dios creó a Adán y Eva, hizo un experimento y el experimento le salió mal, ¿no? Porque Dios les dijo, bueno, está el árbol de la vida, está el árbol del bien y del mal, y les dijo, del árbol de la vida, perfecto, pueden comer, del árbol del bien y del mal, no coman. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. Y entonces entró el dolor en el mundo, ellos fueron echados del jardín del Edén, de ese lugar precioso que Dios les había preparado, y el Señor les dice, con el sudor de tu frente ganarás el pan, y hay una maldición sobre la tierra, las consecuencias de la desobediencia. Algunos dicen, bueno, le salió mal al Señor el experimento. No, señores, no, hermanos. No es que le salió mal, Dios todo lo sabe, porque la Biblia dice que Dios nos conoce, a vos y a mí, a todos sus hijos, desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear la tierra, Dios nos conocía, Dios conoce nuestro nombre, porque Él todo lo sabe. Así que no es que Dios improvisa, Dios hace previsión y hace provisión, provee con antelación lo que vamos a necesitar. Pero la tendencia está en nosotros. Nos sentimos un poco seguros, nos sentimos que tenemos éxito en algunas cosas y nos relajamos demasiado y comenzamos a descuidarnos de la comunión con el Señor. Nos pasa a todos, Nadie puede tirar la primera piedra. Todos en algún momento de nuestra vida descuidamos la comunión con el Señor y así nos va. ¿No? Cada vez que nos alejamos del Señor nos sobrevienen un montón de problemas. Y después otra vez venimos delante del Señor, perdóname, dame una nueva oportunidad, ayúdame. Y el Señor que es misericordioso, el Señor que es bueno, el Señor que nos tiene paciencia, nos da una nueva oportunidad. Y el Señor nos va renovando, nos va fortaleciendo y vamos aprendiendo a caminar con Dios. Yo creo que ninguno de los que hoy están escuchando esta palabra querría separarse del Señor, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros. Yo siempre cuento el hecho de una conversación que tuve con una hermana que me dice, pastor, la vida cristiana es difícil, el camino del Señor es muy difícil, hay tantos problemas, me cuesta y estoy cansada de tantos problemas. Y le dije, bueno, hermana, deje los caminos del Señor y vamos a ver cómo le va. Y me dijo, no puedo, si con el Señor tengo estos problemas, sin el Señor no quiero pensar. Ah, bueno, entonces no nos quejemos. Parte de la vida son los problemas que nos tocan atravesar, las tentaciones y las luchas, pero el Señor ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él cumple su palabra. ¿Por qué nos alejamos los seres humanos de la presencia de Dios muchas veces? ¿Por qué hay personajes de la Biblia que se relajaron en su comunión con Dios, aflojaron, se empezaron a enfriar espiritualmente y cosecharon después problemas? Bueno, en la Biblia encontramos un montón de ejemplos, pero en la vida cotidiana he conocido tantas personas que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. He tenido el privilegio de guiar a muchas personas a recibir a Jesucristo como Salvador de sus vidas. Pero algo que he visto también, cuántos que aceptaron a Jesús, que vieron el amor de Dios en su vida, que vieron los milagros que Dios hizo en su vida, con el tiempo terminaron alejándose de los caminos del Señor. Ahora, ¿cómo les fue? ¿Cómo le va a la persona que se aleja del Señor? Bueno, no es difícil de saber qué es lo que ocurre. Separados del Señor no hay esperanza. Separados del Señor no hay libertad, separados del Señor no hay bendición, separados del Señor no hay protección. Así que estamos con problemas cuando nos apartamos. ¿Por qué nos alejamos de la presencia del Señor los seres humanos en general? Creo que nosotros como cristianos no queremos alejarnos ni un poquito del Señor porque sabemos a qué atenernos luego, ¿no?
A veces hay una tendencia en el ser humano de ser independiente, ¿no? Y dice, quiero vivir a mi manera, quiero hacer lo que a mí se me antoja, lo que a mí se me ocurre, yo soy libre, puedo decidir y tomar mis decisiones y está bien. Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de elegir qué queremos hacer, seguirle a Él o no seguirle, porque no somos autómatas, no somos controlados por Dios, sino que quiere ganarse nuestro amor y le amamos nosotros porque Él nos amó primero. Tanto nos amó el Señor que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y ese amor, dice la Biblia, nos constriñe, ese amor nos convence, ese amor nos atrae. ¿Quién de nosotros quiere apartarse del Señor? Pero bueno, a veces nos ocurre, ¿no? Que no queremos rendir cuentas a nuestro Creador. Uno de los problemas que he visto muy frecuente es cuando alguien se aferra a algo que no es la voluntad de Dios, entonces hay un problema con el Creador, ¿no? Cuando nos aferramos a nuestros propios intereses y queremos hacer nuestra voluntad. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? La historia bíblica nos relata que mientras el pueblo de Israel estaba en comunión con Dios, hacía los sacrificios a Dios, tenía la comunión con el Señor, oraban a Dios, el pueblo era bendecido. Todos los reyes que temían a Dios, que eran temerosos de Dios, respetuosos, que reverenciaban al Señor, fueron bendecidos y prosperados. Bueno, es el resultado de la obediencia. Deuteronomio 28 nos dice justamente que en la obediencia está la bendición. Cuando somos obedientes, el Señor nos bendice y Dios quiere que la bendición de Él sobreabunde en nuestras vidas, que seamos bendecidos hasta que sobreabunde la bendición del Señor en nosotros. Pero muchas veces tenemos tentaciones y una de las tentaciones es creer lo que el enemigo nos dice. He conocido personas que se han puesto muy firmes en una decisión de no quiero saber nada con Dios. Y esto no es algo nuevo, esto viene del Edén mismo. Las maestras, las seños de la escuela bíblica están hablando acerca de la creación. Y ahí en el capítulo 3 de Génesis nos habla el momento cuando ocurrió la tentación, en una serpiente, Satanás se introduce y comienza a hablar con la mujer y comienza a tentarla y entonces le dice, bueno, que coma del fruto que era delicioso y que entonces la mujer dice, no, pero vamos a morir. Y la voz de Satanás fue, no moriréis. Hoy todavía se escucha la voz del enemigo a la gente que le dice, alejate de Dios, no te vas a morir. Alejate de Dios, no te va a pasar nada. ¿Cuánta gente está engañada sin Cristo, que se alejan de Dios y después de unos años los vemos que están tirados, están mal, están perdidos, porque sin el Señor no hay esperanza? Hermanos queridos, más que nunca hay una bendición en humillarnos delante del Señor. El ser humano quiere convertirse en Dios, quiere convertirse como en una deidad siempre. ¿Por qué? Este espíritu es el espíritu que traía Satanás, aún estando Satanás era Lucifer, portaantorcha. Era un ser súper importante en el cielo, pero ahí mismo dice que concibió la maldad dentro suyo porque empezó a envidiar a Dios. Y dijo un día, me sentaré en el trono. Quiso hacer un golpe de estado, nada más ni nada menos que a su propio creador, y quiso ahí generar un caos en el cielo. Y el Señor lo terminó echando. Y hoy es, como decimos, un pobre diablo, Satanás, que no tiene más lugar, no tiene más esperanza de salvación. Pero vos y yo, gracias al Señor, todavía tenemos esperanza de estar con el Señor. Así que, así como les comentaba el texto, si se humillare mi pueblo, ¿no? Si se humillare, el Señor está hablando y dice, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare. Pero antes de decir esta frase está hablando de que si vienen las plagas, si vienen las enfermedades,
si vienen los castigos, vienen los juicios de Dios, si mi pueblo se humilla, Dios promete responder. Algo que tenemos que poner de relieve siempre: Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios nos quiere dar siempre nuevas oportunidades. La serpiente le había dicho a Eva, no moriréis, y nada más le dice después inmediatamente que si comían de esa fruta seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ellos no sabían, en su experiencia nunca habían experimentado el mal, sí el bien, pero el mal nunca. Y ahora, después de desobedecer a Dios, experimentaron lo que era el mal. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia el alejamiento de Dios? ¿Qué pasa en nosotros cuando nos alejamos del Señor? En primer lugar, hay un dolor en el alma, hay un dolor en el espíritu, nos secamos espiritualmente. Así que, hermano querido, hermana, no caigas en el alejamiento del Señor. Tómate fuerte de la mano del Señor. Si estás descuidando tu comunión con Dios, si estás descuidando en la oración, si te estás descuidando en la adoración al Señor, es hora de volver a Dios. Es hora de decirle: Señor, hoy me quiero tomar más fuerte de tu mano. No hay nadie que pueda llegar a la presencia de Dios sino por medio de Jesucristo. No, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos queridos, es tiempo en esta situación que vive nuestro mundo, una situación tan compleja, más que nunca debemos acercarnos a nuestro Dios. El alejamiento significa dolor en nuestra vida, significa sentirnos en una situación de desamparo, porque nos alejamos del único que puede guardarnos, el único que puede proveernos, el único que puede levantarnos cuando nos caemos, el único que puede traer sanidad a nuestro espíritu, alma y cuerpo es el Señor. Así que no te alejes del Señor, como el pueblo de Israel lo hizo, se alejó y tuvo serias consecuencias. Cuando nos alejamos del Señor, tenemos sufrimiento, tenemos tristeza, hay una sensación de orfandad, de que no tenemos una paternidad espiritual, y es lógico, la presencia de Dios no nos acompaña. Y yo les quiero decir qué pasó con el primer rey de Israel, Saúl. Él en un momento tiene un encuentro con el Señor. El Espíritu Santo viene sobre su vida y fue transformado, dice, fue mudado en otro hombre. En un instante su vida cambió y comenzó a profetizar, estaba lleno de la presencia del Señor. Sin embargo, la Biblia nos dice que con el tiempo Saúl no valoró la presencia de Dios, descuidó la presencia de Dios. ¿Y qué sucedió? Comenzó a entrar en un estado de locura y termina suicidándose al final de sus días. ¿Por qué? Porque separados del Señor nada podemos hacer. Cuando descuidamos la comunión con el Señor, hay un vacío espiritual, hay una angustia tan profunda, y el ser humano alejado del Señor trata de llenar ese vacío con un montón de actividades, y no hay nada que pueda llenar el vacío, ese vacío que tiene solo forma de Dios y solo Dios puede llenarlo. Hermanos queridos, hermanos, hay una bendición en tener la humildad necesaria para decir: Dios, te necesito, separado de ti no puedo hacer nada. El Señor está a la puerta y llama. Él está diciendo: aquí estoy. El que abre la puerta, entraré, cenaré con Él. Habla de la bendición que Dios va a traer a nuestras vidas cuando le damos lugar al Señor. No tenemos que esperar que haga nada el Señor por nosotros, porque Él ya hizo todo. Dio a Jesucristo, envió su Santo Espíritu que está con nosotros, y si le aceptamos al Señor, está en nosotros. Ahora somos nosotros templos del Espíritu Santo, templos de la presencia de Dios. La Biblia nos relata el caso, ya ustedes lo saben, del hijo pródigo, que un día juntó todas sus cosas y se fue de la casa de su padre porque quería vivir independientemente, se quiso independizar, y así le fue. Cuando se le terminó el dinero, no tenía trabajo, ¿y qué pasó con su vida? Empezó a cuidar cerdos y no le dejaban ni siquiera que comiera la comida de los cerdos. Así era
la vida. Así es nuestra vida cuando nos alejamos del Señor. Pero el Señor es misericordioso, el Señor es paciente. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución para que nosotros tengamos una vida de bendición, para que seamos bendecidos en todas las áreas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo físico, en lo económico, en la salud, en todas las áreas? ¿Cómo hacemos? Bueno, en primer lugar, la humildad. El Señor dice, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, entonces el Señor trae promesas, la humildad. Normalmente nos resistimos a la humildad porque está en nosotros el querer ser alguien, ¿no? Queremos y está en nuestro yo, en nuestra naturaleza caída, nos cuesta ser humildes. Pero la palabra del Señor nos dice que la comunión íntima del Señor es con los humildes. A los orgullosos los mira de lejos. A veces sentimos que la humildad es una señal de debilidad, por eso no queremos permitir que la humildad esté en nuestra vida, pero hay bendiciones en ser humildes delante del Señor. A veces peleamos por no ceder el trono de nuestro corazón al Señor, pero sabemos que la humildad nos acerca a Dios. Dice Santiago 4:6, pero Él, el Señor, da gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, da bendición, su favor a los humildes. Así que hoy tomemos buenas decisiones. El Señor dice, si mi pueblo se humillare, busquemos esa humildad delante del Señor, reconozcamos que necesitamos su ayuda. Y dice, si mi pueblo se humillare, y después dice, si oraren. La oración no es una vana repetición, no es una larga sucesión de te pido, te pido, te pido. La oración no es para que se cumpla nuestra voluntad. La oración es una entrega total. La oración es comunión. La oración es reconocer quién es Dios. Es buscar que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Y la oración, saben hermanos, es un privilegio que el Señor nos ha dado. El Señor quiere que lo busquemos con toda sinceridad, con toda humildad. Que volvamos al Señor, nuestro corazón a Dios. Isaías 60:24 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. La disposición del Señor es bendecirnos. Él quiere bendecir nuestra familia, quiere bendecir nuestro hogar, quiere librarnos de todo mal. El Señor promete que va a estar el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El Señor ha prometido bendición, pero Él quiere que nosotros actuemos de acuerdo a sus mandatos. Los resultados de buscar a Dios, Él dice que va a oírnos. Él nos va a oír. Antes que clamemos, ya el Señor estará respondiendo. El Señor dice, perdonaré sus pecados. Y el Señor dice que Él va a sanar nuestra rebelión, lo hará de puro amor. El Señor dice, perdonaré. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Dice también la palabra en Romanos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Para finalizar, vuelvo al texto inicial. Otra vez, repasemos el texto. Segunda de Crónicas 7:12 dice, apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y dice el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, puede ser que en algún momento nosotros nos apartemos de la comunión, dejemos de orar, dejemos de buscar la presencia de Dios. Si hacemos esto, van a venir juicios. Pero dice el Señor, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿cuál es la solución? Si vos y yo estamos pasando problemas, hay dificultades, tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, se pone complicada nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Te dejo este texto para esta semana, para que lo estés analizando y lo puedas leer una y otra vez. Es la promesa del Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces el Señor dice, yo oiré desde los cielos. Él está dispuesto a escucharnos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 3 enormes bendiciones. El Señor nos va a escuchar. Quizás pensás que Dios no te escucha. Dios nos escucha. Yo oiré desde los cielos.
Dice, perdonaré sus pecados. Y por último dice, sanaré su tierra. Y sanar su tierra significaba prosperidad. Sanar su tierra significaba que no iba a haber pestes. Sanar la tierra significaba que el favor del Señor iba a estar con ellos. No está más el templo de Salomón, ¿no? Quedaron esas ruinas ahí en Jerusalén. Ahí está en el muro de los lamentos. Eso es lo que quedó. No hay nada del templo de Salomón. Pero la Biblia nos dice que ahora nosotros somos el templo del Señor. No descuidemos nuestra comunión con el Señor. Hermanos queridos, de todo corazón, busquemos a Dios, porque la bendición del Señor nos va a acompañar, la presencia de Dios. Él no te va a dejar faltar nada, Él te va a proveer, Él te va a guardar, Él te va a sanar, Él te va a bendecir, Él te va a ayudar, te va a levantar cuando te caes, y cuando tengas 1001 problemas y el enemigo venga, el Señor te va a dar la victoria siempre. El Señor dice, yo estoy contigo, no temas, dice el Señor. Así que en esta hora confía en el Señor y valoremos las bendiciones de ser humildes delante del Señor. Oremos. Padre querido, Padre bueno, gracias te damos por este tiempo precioso de escuchar tu palabra. Tu palabra es vida para nuestra alma. Tu palabra nos enseña. Tu palabra nos aparta de los juicios. Tu palabra nos aparta de pecar. Tu palabra nos aparta de las maldades y trae bendición sobre nuestras vidas. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. Los bendigo ahora, Señor, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Bendigo a tu iglesia. Bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje, que reciba tu bendición. Hermano querido, si tenés una petición, poné tu mano sobre tu corazón o levantá tu mano al cielo y decirle, Señor, recibo tus fuerzas. Recibo tu bendición. Oramos ahora, Señor, por los familiares, por las personas que están enfermas. Clamamos, intercedemos por aquellos que están luchados, por los que están enfermos, reciban sanidad. Por los que están angustiados, depresivos, deprimidos, reciban fuerzas nuevas. Ahora, Señor, los que están atados sean libres en el nombre de Jesús. Que tu bendición llegue a cada familia, llegue a cada hogar y a cada vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. 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 Hermanos queridos, Dios nos ayude a caminar todos los días de nuestra vida tomados de la mano del Señor. No te sueltes del Señor. Más que nunca, busquemos su presencia y vamos a experimentar que las bendiciones van a llover sobre nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y nos reencontramos, Dios mediante, el día domingo otra vez. Dios te guarde. Muchas bendiciones. Chao, chao, bendiciones.